que se acerca a esas películas que a mí me parecen grandiosas, como El Intendente Sancho, donde la presencia de la naturaleza que tú citabas es enorme, los prados empapados, el canto de los pájaros, ellos en contacto con ese mundo. Tú has dicho, bueno, pero a lo mejor no se le han dado por dos pequeños errores, o decías tú algo. ¿Cuáles serían esos errores? Yo creo que tiene la película un defecto que tarda mucho en empezar. Es mi punto de vista. Se tira media hora dando más de lo mismo, dando el ambiente, se enamora del ambiente, de eso se enamora. Cuenta la vida de los humillados y ofendidos en general. Y las vidas en general no nos interesan. Hasta que sucede un incidente, hasta que sucede el incidente de que este señor se cae, cuando este señor se cae, empieza otra película. Empieza una película que se precipita hacia el abismo, o sea, que ya empieza por hasta entonces va por una llanura y luego va por un tobogán. Porque luego ya nos interesa qué va a pasar, qué va a suceder, le va a llevar, no le va a llevar, va a ir así, le lleva. O sea, y ahora no lleva este, ahora lleva al otro, y ahora mata, como no lleva al otro, no caza, como no caza, esto ya se va desencadenando la tragedia. Desde el momento en que se cae, si no se cae del árbol no hay película. Vamos a ver, el que se caiga del árbol... El ahorcamiento, pero... ¿Cómo? Y si no la ahorcazarías... No, es que ahorcarse es la última bajada por el tobogán, no. El que se caiga este señor del árbol y el que el otro se empeñe en cazar ese día hace que vuelva a ir y se vuelva a romper, y como se empeña lleva al chico, el chico no le hace ese servicio, y como se empeña lleva a Zarías y como no caza mata al otro. O sea, si no hubiera caído del árbol el otro no hubiera pasado. Es lo que se llama el incidente que desencadena la tragedia, vamos. Pero ese incidente que desencadena, que precipita la velocidad de la película, tarda un poquito. Entonces la primera media hora, bueno, mi punto de vista es que la primera media hora es lenta para una película que luego coge otra velocidad. Hay dos películas, dos ritmos de película. Una narrativa que cuenta historias en general, humillados en general, y otra la película que ya cuenta la historia en concreto, minuciosa, importantísima y rápida, coge urgencia. La película coge velocidad. El coche coge una velocidad tremenda a partir de que este señor se cae del árbol. Sospecho que la primera parte de la película puede ser, a mí me parece discutible, me parece un poquito... A mí, bueno, quiero decir, dentro de... Esto es personal tuyo. Me parece indiscutible, es lo que El viento se llevó también. A mí no me gusta nada. Bueno, no, he dicho esa como podía haber dicho. Quiero decir que es una gran película, pero creo que ese es un defecto que eso, de las dos velocidades, nada más, es mi punto de vista. Yo creía que ibas a decir otra cosa. A mí, yo no estoy, no comparto tu opinión, porque desde el primer momento que hay un plano de arranque espléndido cuando llega el tren y el chico baja, pide un café y se sienta, empieza a escribir, a mí me hipnotiza la película. Y es más, yo, aunque no hubiera habido el ahorcamiento, a mí me parece que la sensación de la época sería la misma, porque los interiores donde viven esos personajes, ojo, son interiores miserables pero llenos de dignidad, ¿eh? A mí no, yo creía que ibas a decir que hay alguna, yo por ponerle ese error, creo que el personaje, no ella como actriz, que está estupenda, el personaje de Agatha Liz es demasiado obvio que enseguida va o que va a tener un flair con Iván, porque he dicho un par de defectillos, y el segundo es esa historia lateral, está mal contada. No, es que esa historia está como es exagerada. Que a lo mejor sin haber desmenuzado tanto, hubieras llegado a la consecuencia evidente de que allí estaba ocurriendo también esa historia lateral que tú dices. Yo de todas maneras creo que eso está en la novela de Delibes. O sea, sí, pero no contado así. Sí, está, perdón, lo ha contado la historia de esta mujer. Hay que explicitarlo, José Luis, hay que explicitarlo. Curiosamente, tiene la diferencia, es que hay que explicitarlo. No. Pero de todas maneras, yo creo que también la novela arranca lentamente. El primer capítulo que se llama Zarías, que hay 4 capítulos, el chico, Cirque, Nieves, es decir, nos va contando la historia redonda, y eso hace que la novela, que la película tenga un guión excelentísimo, excelentísimo. Por cierto, yo no puedo trabajar en este guión porque estaba ocupado en otras cosas, ya lo siento. Tiene un guión excelentísimo y se basa justamente en esa estructura. Estamos pensando en una estructura de cine. Si nosotros no entendemos, porque lo que nos está contando es algo muy patético, que solo al final tiene sentido, es decir, el final verdadero es la despedida del hijo. Cuando el hijo se va, esa mirada entre los dos, entre Terele Pávez y Alfredo Landa, lo está diciendo todo, solos y de vuelta a la raya. En la novela de Delibes existe también esa descripción, es decir, nos está describiendo un ambiente en el que va a ocurrir una tragedia, un cuento de hadas terribles, como me gusta a mí definir, lo que queramos, es decir, pero sin esa especie de minuciosidad en que nos está presentando a todos los personajes, yo creo que él tiene, Mario tiene en la cabeza una cosa que curiosamente la tenía Truffaut siempre en la cabeza, que es una frase de John Ford, porque esta película tiene mucho de John Ford, que es la gran pasión de Ford y de Hawks, diría yo, algo de Hawks, la manera de mirar
con patetismo, con cariño y tal, pero con una mirada, digamos, a la altura de los ojos, como siempre hemos dicho, como decía el propio Jos. Hay mucho Ford. Y es una frase que curiosamente a él le influye mucho. Hay dos frases que tiene siempre en la cabeza Mario, que dice John Ford. Y la película tiene ese lado a la vez simpático. Es decir, es que los malos, los villanos que tú dices, José Luis, no son tan malos. Y ya sé que lo dices, ya sé que lo matizas. Es decir, que tiene un lado simpático, que los entiendes. Es decir, hay una manera de comprender a todos. Y si no nos presentamos todo eso bien, no nos vamos a enterar de por qué ocurre con Paco el Bajo, qué ocurre con el señorito, qué ocurre, las diferencias que hay ahí en ese mundo que también, como habéis descrito vosotros antes muy bien, está tratando de una España de siempre y de una España muy concreta, que es de los años 60, 70, con una guerra civil, etcétera. Bueno, la frase la voy a leer porque dice, filmar, dice Ford, personajes simpáticos sometidos a situaciones interesantes. Claro, para filmar personajes simpáticos o personajes que nos produzcan patetismo o algún tipo de interés, evidentemente tienes que detenerte, tienes que hacer una mirada reflexiva, como decía José Luis García, es decir, tienes que hacerlo así. Y otra frase es, todo debe ser claro y simple dentro de la complejidad. Bueno, esta es una definición, esto lo dice Ford, y después es una definición de esta película. Porque sí, todo es simple y claro. Ahora, para ser simple y claro... También de Delibes, porque es así de claro, sencillo, no, así. Y de claro. Es incluso más sencillo. Sí. Bueno, vamos a ver, si tuvieras que quedarte con un plano, con un instante, o con un momento de la película, ¿cuál sería el tuyo? Para la historia, para poder contar la historia, la caída del árbol. Tú eras. Serás maricón. ¿A poco me aplastas? Por bonito esos cruces de miradas de ellos del matrimonio. Bien al final, cuando su vida se quedan desterrados, se podría llamarlos desterrados. Al final los humanos se quedan allí para siempre, fuera, hasta sin sus hijos, se quedan sin todo, desterrados. El último plano, desterrados y que pasan por arriba las zuritas. Porque ahí enlaza la historia de la novela con la historia de la película. El final de las zuritas es de la novela, pero el final de ellos desterrados es de la película. Y enlaza todo. Ese plano final, mirándose, el hijo se ha ido... El final de la historia, que luego el hijo se le ve... El final de la historia es muy bonito. Los planos de ojos, marido y mujer, son para mí lo más importante de la película. ¿Y para ti, Juan? Pues para mí, eso el final, como decía José Luis, también es maravilloso, y a mí me recuerda al final del intendente Sanso, cuando el hijo encuentra a la madre perdida en un lugar y tal, que recuerda, ojo, que es que Mario ve mucho cine y sabe ver mucho. Pero hay un momento maravilloso que es cuando toma la palabra Terele, una de las veces que ella toma la palabra y queda, la mujer, y queda Paco el Bajo en silencio, cuando se dan cuenta de que ante el capataz, ante Pedro, que no va a poder estudiar la niña, ese momento me parece algo extraordinario, pero algo maravilloso, cómo está Terele, cómo está Terele Pávez y cómo está Alfredo sin hablar. Y hay otro momento muy clave para mí, que es cuando el señorito, o sea, cuando Iván, desde la puerta, tiene que hablarle a Paco recién escayolado. Y hay un momento maravilloso también por parte de Alfredo Landa, que para mí es una joya, que en lugar del señorito, que está bien y que podría acercarse esos metros a hablar con Paco, le hace al otro trabajosamente, con las muletas primero, recién acercarse hacia él. Ese es un momento también, algo extraordinario de puesta en escena y de donde explica todo sin remarcar de una forma, sin enfatizar nada. Para ti, Miguel, ¿cuál sería tu plano? Yo hay dos. A ver, Es decir, bueno, hay muchos. Claro, el gateo y tal. Es decir, precisamente a mí me parece que es una película que es tan completa y tan perfecta en su ordenación, digamos, estética o de planificación y tal, que hay dos. Uno es en la mañana en que va a ocurrir el accidente, se oye, coge la cámara a los dos durmiendo, a Terele y a Alfredo Landa, y se despiertan ante unas pisadas que vienen. Se oye la voz del señorito que le hace levantarse. Esa mirada entre los dos, absolutamente desolada, sumisa, con imposibilidad de rebelarse, de hacer algo contra aquello que es como la entrada del mal, es decir, es como la entrada, ese sí que es un momento de una villanía espantosa, ese momento me parece de una condensación enorme. Y otro sería, para decirlo si me permite, que es el momento en el que Maribel Martín, llevado por Zarías, la lleva a ver ¿qué es eso? Dice, la niña chica. Y Paco Rabanne la lleva, entra, se oye el grito
y sale y grita. Dios mío, ese momento también me parece de una expresividad cinematográfica solo posible, hecho con imágenes de cine, ¿no? Es decir, esos dos momentos, hay muchos, yo creo. Sí, a mí yo me quedaría con el que decía antes, el de Alfredo Landa hablando con Guardiola, ese juego de campos contra campos, donde me parece que está el mejor momento, donde con la mirada Alfredo Landa está escribiendo perfectamente la historia y la película, y luego un plano general, luego está en cortos, pero el plano general de la cola esperando a que Mari Carrillo les dé a cada uno el regalo por la... El Marshall particular. Ese plano nada más, luego ya vienen los cortos cuando Terele está hablando con ella, que está estupenda también Mari Carrillo, pero ese plano general explica muy bien todo el sentido de esta película, que yo definiría como una película, para mí es redonda, es una película con un ritmo que también habría que destacar, todo el ritmo que lleva la película, porque es un ritmo hipnótico, de esa cosa que tú hablabas, yo también decía el intendente Sanso, y sobre todo, una cosa que decía Miguel, que es la presencia de la naturaleza en la película. Esta película, por eso, fuera y rodada en estudio, y de otra manera, hubiera sido, no es la misma película si no tiene esos escenarios naturales. Creo que las localizaciones son, en ese sentido... Yo creo que eso también le debe mucho a Julián Mateos, que es extremeño, ¿no? Quiero decir, extremeño de ahí mismo. La historia no está escrita para Extremadura, está escrita para Castilla. Es Zafra, ¿no? Se la han llevado a Extremadura, pero hay pocos latifundios, yo creo que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La historia de Delibes es en Castilla, es una historia castellana. ¿Cómo que no lo dice? Hasta en la contraportada del libro, una historia castellana. Delibes escribe una historia castellana. Pero no hay grandes latifundios, es decir, yo siempre, siempre he creído que... Todos los latifundios son grandes. Yo creo que ¿En Castilla? un acierto es llevárselo a Extremadura, porque es un acierto, pero en principio está escrita una historia castellana. La forma de hablar es una forma de hablar castellana, no extremeña. O sea, el argot. Lo que pasa es que luego al llevarlo a Extremadura ha sido mucho más creíble, mucho más real, Sí, o sea, mucho mejor. Un acierto de los